Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. Este día vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Vamos a ver un tema que es importante, como todos los que vemos, pero muchas veces nos preguntamos estas preguntas. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente, Colosenses 1, del versículo 9 en adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el tema o el título de este tema en este momento es Caminando en la voluntad de Dios. Y escuchamos siempre esto o nos podemos preguntar, Señor, ¿cuál es la voluntad tuya en mi vida? Y aquí va a hablar claramente estas cosas. Y es bien claro en la palabra de Dios, principios que podamos aplicar. Quizás Dios no va audible, va a decir esto y esto vas a hacer, pero en su palabra vamos a encontrar principios. Y Él también puede hablarle audible, pero puede hablarle en sueños, puede hablarle a través de mensajes de diferentes hermanos, muchas maneras, pero lo importante es que va a ser filtrado con la palabra de Dios. Y aquí dice, entonces el apóstol Pablo escribiéndole a los de Colosenses, de pedir sea lleno del conocimiento. Y esta es una manera que uno puede orar por las personas también. Señor, te pido por fulano o persona X para que tú le reveles tu voluntad a esa persona. Y aquí, esa es la manera práctica que podemos orar a nuestros familiares o seres queridos. Entonces, dice aquí, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto no es sabiduría del mundo o experiencia del mundo. No vamos a encontrar la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros en esas cosas. Solo se van a encontrar en sabiduría e inteligencia espiritual. Lo espiritual se entiende espiritualmente. En Santiago capítulo 3, versículo 17, nos dice lo que es la sabiduría de lo alto. Y es lo que necesitamos para entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Santiago 3, 17, hermoso versículo para memorizar o tenerlo en cuenta. Porque en Santiago 3, estoy en Pedro, en vez de Santiago. Dice lo siguiente, Santiago 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La voluntad de Dios no hay dudas. Cuando uno sabe lo que Dios quiere que tenemos que hacer, no hay dudas y no hay hipocresía. Entonces, esa es la sabiduría de lo alto que tenemos que pedirle al Señor y orar por las personas, seres queridos que nosotros conocemos, para que entiendan cuál es la voluntad de Dios en la vida, ¿no? de nosotros y de las personas. Entonces, regresemos a Colosenses, que estábamos aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 9, oramos al 10, para que andéis como es digno del Señor. Esta es la razón por la cual tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Reconocemos que Jesús dijo en Mateo 7, por los frutos los conocerás. Y en Gálatas 5 habla acerca de los frutos del Espíritu, los 9 frutos. Es un proceso. Y entonces dice aquí, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos caminando en la voluntad de Dios. Eso van a ser los resultados. Vamos a agradarlo en todo a Dios. Como cuando Jesús crecía en la palabra de Dios, dice que Él crecía en favor y en gracia
delante de Dios y delante de los hombres. Estamos otra vez en la cruz. Relación vertical con Dios se refleja en la relación horizontal con nuestra familia y nuestro prójimo. Entonces, llevando un buen fruto, buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Es imposible estar caminando en la voluntad de Dios y no crecer espiritual. Entonces, esos son los filtros. Entonces, y es la sabiduría de lo alto, no sabiduría de libros, de la vida, todas estas cosas. Es solo dada, otorgada por Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. El poder de Dios tiene el resultado dominio propio, longanimidad y paciencia, paz en medio de la tormenta, paz en medio de las situaciones difíciles. 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La paz y el gozo van juntos. El gozo del Señor, dice Nehemías 8:10, es nuestra fortaleza, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Por eso tenemos que tener gozo. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el reino de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es algo muy importante. Tenemos que estar agradecidos. Y esto es lo que nos da paz, esto es lo que nos da gozo, que Dios nos ha perdonado. Tenemos redención a través de su santa, pura sangre de Jesucristo. Y entonces esto es lo que es caminando en la voluntad de Dios. Dios, y esos son los resultados. Entonces podemos orar por las personas de esa manera. Reconocemos también que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, esa es la manera que vamos a vivir nuestra vida. Todo lo que hacemos, comiendo, bebiendo, trabajando, todo. En Colosenses también, el mismo hilo, Colosenses 3:23 dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Estamos en un trabajo difícil, tenemos un jefe difícil, tenemos compañeros de trabajo difícil, compañeros de escuela difícil, vecinos difíciles, lo que sea difícil. El trabajo y lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, con el corazón. Señor, estamos en esa situación difícil. Señor, esto es difícil. Recordamos a José, que estuvo en la cárcel, y muchas personas en la Biblia que pasaron dificultades. El rey David siendo perseguido por el rey Saúl, acusado falsamente. Jesucristo muchas veces fue insultado, fue traicionado. Muchas personas fueron acusadas falsamente. Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego también. Muchas personas a través de la Biblia, pero su confianza era el Señor. Entonces, todo de corazón, hagámoslas no para que nos miren el hombre, sino para Dios. Y esa es la manera muy importante en estos momentos, estar en la voluntad de Dios, caminando en la voluntad de Dios. Una cosa es saber qué es la voluntad y una cosa es caminar en la voluntad. Como Santiago 1:22 dice, no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces, reenfatizamos esto entonces, que es lo que dice en el 7. El resultado de caminar en la voluntad de Dios agrada a Dios, es agradar a Dios en todo, llevar buenos frutos y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto es lo que solo se adquiere a través de sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. También en Ezra, si vemos una manera también de saber cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, que podemos enseñar a otras personas a través de nuestras experiencias, nuestros testimonios, y no todo este tiempo estamos, como dice Pablo en otra carta, como bebés espirituales tomando leche. Ya vamos a otro nivel, podemos enseñar a las personas lo que hemos pasado, nuestros testimonios,
Y entonces eso es crecimiento. Es imposible estar 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio y no crecer espiritualmente. Algo ahí está mal y no es Dios, somos nosotros. Tenemos que examinarnos porque no podemos estar varios años en el Espíritu, entre comillas, sirviendo al Señor y no tener libertad espiritual, no tener los frutos del Espíritu obrando en nuestro interior. Entonces, en Esdras 7:10 dice lo siguiente: porque Esdras, que era un sacerdote, había preparado su corazón, y recordamos que Pedro nos dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio. Ahora nosotros tenemos acceso directo a Dios. No solo los pastores, los evangelistas, los ministros, cada persona es como tiene el mismo acceso como Esdras. Preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese es el proceso que tenemos que dar. Cuando estamos en la voluntad de Dios, vamos a poder enseñar. Y ese es un nivel de crecimiento más allá de la leche de bebé espiritual. Entonces, lo primero, el corazón. Preparó su corazón para inquirir la ley. Como dice David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Guardar, como el hombre no puede pecar guardando su palabra en el corazón. Entonces, y para cumplirla, no solo oírla, como dice Santiago 1:22, cumplirla, obedecerla, practicarla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esa es la manera. Cada cosa que uno en la vida aprende, cuando uno ya ha aprendido a un nivel bueno, ya puede enseñar a las personas lo que ha aprendido. Si no puede enseñar a las personas todavía, tenemos que todavía estudiar, preparar, practicar para llegar a ese nivel. En Nehemías 8:8, viendo lo mismo que estamos hablando de enseñar, es un filtro que después de Ezra, Nehemías 8:8 dice lo siguiente. Dice aquí: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Una persona que enseña realmente va a poder, la persona que escucha claramente entender el sentido, porque es claro. Y entonces cuando hemos llegado a ese nivel, y cada nivel vamos creciendo y creciendo, como dice la palabra, en gloria, es una manera que podemos filtrar que estamos llevando fruto, estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, que estemos cerca del Señor, que estemos buen con Él y buen con los prójimos, con nuestra familia. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, que nos ayudas a entender que tú quieres que conozcamos tu voluntad, Señor. Y te pido que nos ayude a encontrar esto a través de la inteligencia y sabiduría espiritual que viene de lo alto, a través de tu Espíritu y leyendo tu palabra, Señor Jesús. Que el Espíritu Santo haga tu palabra real para que podamos encontrar tu voluntad, caminar en tu voluntad y llevar fruto y crecer en conocimiento, Señor Jesús, y hacer todo para la honra y gloria tuya, Señor Jesús. Cada persona que esté escuchando, no importa la situación, Señor, que cada persona pueda encontrar la voluntad tuya y caminar en la voluntad, Señor. Y es allí donde vamos a encontrar paz y gozo para nuestras almas, Señor, cumpliendo lo que tú nos has creado en esta vida, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, hermanas, amigos, amigas y familia.